Página 16. El mundo desde sus inicios hasta 4000 AC por Ian Tattersall, 2008. 1.2. ¿Dónde están las formas intermedias fósiles? Si se piensa un poco al respecto, la selección natural parece una inevitabilidad lógica en tanto nazcan más individuos de los que sobreviven y se reproducen, lo que siempre sucede. Y, por tanto, no cabe duda de que todo el tiempo tiene lugar un proceso de clasificación natural dentro de las poblaciones, incluso donde tienda a deshacerse de las variaciones extremas en lugar de llevar al tipo promedio hacia una u otra dirección. No obstante, en la Inglaterra victoriana, la selección natural tardó un buen tiempo en asentarse como una explicación del cambio evolutivo. En cambio, la idea de que nuestra especie, Homo sapiens, se relaciona por descendencia con formas de vida inferiores fue aceptada con una rapidez excepcional, tras una reacción inicial de sorpresa y horror públicos inmortalizada por el comentario que se reportó de la esposa de un obispo, descender de un mono. Oh, querido, esperemos que no sea así. Pero si así es, recemos porque nadie se entere. Darwin y Wallace presentaron sus formulaciones evolutivas sin tener una idea precisa sobre la forma de controlar la herencia. La observación, conocida por los criadores de animales desde los albores del tiempo, de que las características particulares se transmiten de los progenitores a su descendencia bastaba para sus propósitos. Fue solo después del nacimiento de la ciencia de la genética, a principios del siglo XX, cuando en realidad despegó el debate explícito de los mecanismos evolutivos, pero de hecho fue el abad Gregor Mendel quien estableció los primeros principios de la genética en 1866, en la actual República Checa. Sin embargo, el artículo de Mendel al respecto, impreso en una oscura publicación local, no tuvo repercusiones inicialmente. Su idea fundamental, que la herencia se controla de generación en generación mediante factores independientes que no se mezclan, languideció hasta 1900, cuando 3 grupos de científicos la redescubrieron de manera independiente. Antes de la época de Mendel, la creencia general era que las características de los progenitores de organismos con reproducción sexual se combinaban de alguna manera en su descendencia, y que era esta mezcla la que se transmitía a las generaciones siguientes, entre las cuales se mezclaba de nuevo. En cambio, Mendel observó que diversos elementos, ahora conocidos como genes, que no perdían su identidad en el tránsito intergeneracional controlaban la apariencia física. Reconoció que cada individuo de una especie que se reproduce sexualmente posee 2 copias, ahora conocidas como alelos, en cada gen, uno heredado de cada progenitor. Si un alelo es dominante respecto del otro, encubrirá los efectos de este último en la determinación de las características físicas de la descendencia, sin embargo, no tiene más oportunidades de pasar a la siguiente generación que su compañero recesivo, y cada uno de estos factores se conserva independientemente de generación en generación. Ahora sabemos que múltiples genes controlan el desarrollo de la mayoría de las características físicas, y que un solo gen puede participar en la determinación de varias de estas características. Más aún, sabemos también que genes de distintos tipos pueden desempeñar funciones muy diferentes en el proceso de desarrollo. Mendel tuvo la gran suerte de estudiar los caracteres de plantas de guisantes, sujetas a un sencillo control de genes únicos. No obstante, su principio se sostiene, los genes conservan su identidad cuando pasan de una generación a la siguiente, salvo cuando suceden errores en el proceso de replicación. De vez en cuando un gen se copia de manera imprecisa del original del progenitor durante el proceso reproductivo. Estos cambios, conocidos como mutaciones, pueden tener efectos de diversas clases y magnitudes, y, en su mayoría, definitivamente desventajosos, pero son el origen de las nuevas variantes que hacen posible el cambio evolutivo.
Ahora se sabe que la molécula de la herencia es el ácido desoxirribonucleico, ADN. Una vez elaborados los conceptos básicos del cambio genético a principios del siglo XX, la biología evolutiva generó muchas teorías que compitieron para explicar cómo procedía el proceso evolutivo. Como era de esperarse, se exploraron todas las posibilidades. Todos los científicos coincidían en que los linajes de los organismos tendían a exhibir cambios físicos, y, se suponía, genéticos, con el paso del tiempo. ¿Pero cómo? Algunos atribuían el cambio a lo que denominaron presión de la mutación, es decir, la rapidez con que ocurren las mutaciones. Otros se inclinaban por la idea de que las nuevas especies se generaban por individuos con mutaciones, individuos que manifestaban cambios importantes en relación con sus progenitores. Y un grupo más de científicos sostenía que los organismos tenían incorporadas tendencias hacia el cambio. A casi todos les molestaban hasta cierto grado las obvias discontinuidades que se observan en la naturaleza, pero al principio solo una minoría optó por la selección natural como la fuerza impulsora del cambio evolutivo. Para las décadas de 1920 y 1930 comenzó a formarse un consenso a partir de este atareado proceso de exploración, cuando naturalistas, genetistas y paleontólogos convergieron en una teoría unificada de la evolución conocida con el pomposo nombre de síntesis evolutiva. Los exponentes de cada disciplina pusieron distintas opciones sobre la mesa. Los genetistas llevaron su recién descubierta comprensión de los mecanismos mediante los cuales los genes interactúan en las poblaciones en reproducción, y la manera como se transmiten y en ocasiones se modifican entre generaciones. Los naturalistas contribuyeron con sus conocimientos de la diversidad de la naturaleza, lo que las especies eran y la manera en que se formarían nuevas especies. Y los paleontólogos ofrecieron la historia de la vida, una elocuente demostración, mediante los fósiles, de las rutas por las cuales había evolucionado la vida. Los genetistas llevaron la ventaja en esta convergencia. Si bien algunos paleontólogos y naturalistas tuvieron recelo al inicio, para mediados de siglo el proceso de la evolución se comprendía ya de manera amplia como poco más que la lenta pero inexorable acción de la selección natural en la modificación de los conjuntos de genes de las especies con el paso de vastos periodos de tiempo. En este panorama, las especies perdieron su individualidad para convertirse en nada más que segmentos arbitrariamente definidos de linajes en evolución constante. Desde luego, la amplia diversidad de la vida exigía a todas luces separar también los linajes, pero incluso esto se vio como otro proceso gradual que ocurría conforme se alteraba el paisaje adaptativo alrededor de las especies cuando los ambientes cambiaban de diversas maneras en diferentes regiones. Los cambios en el hábitat y los factores geográficos, como la elevación de cordilleras montañosas o cambios de curso de los ríos, se vieron como fuerzas que dividían a las especies progenitoras únicas en dos o más poblaciones descendientes, cada una de las cuales se desviaba por su propia ruta adaptativa particular. A la larga, cada población sería lo bastante distinta de su progenitora para calificar como una nueva especie. Sencillo, ¿verdad? Demasiado sencillo, quizás. El gran edificio de la síntesis evolutiva era elegante por su sencillez y tenía todo el atractivo que otorga la elegancia discreta. Sin embargo, como señaló el filósofo Thomas Kuhn, quien se ganó una bien merecida fama por hacerlo, la ciencia avanza en gran medida al descartar paradigmas explicativos que ya no se ajustan a la acumulación de hechos. Así, era inevitable que a la larga alguien observara que la síntesis ignoraba a su conveniencia algunas de las complejidades en la naturaleza que se hacían más visibles. El primer golpe eficaz provino de la paleontología, el estudio de formas de vida antiguas, una rama de la ciencia evolutiva que había adoptado una posición un tanto secundaria respecto de la genética en la formulación de la síntesis.
Como Charles Darwin muy bien sabía, el registro fósil en realidad no cubre las brechas del flujo suave de las formas intermedias que cabría esperar conforme a la noción de evolución gradual que él favorecía. Sin embargo, en la época de Darwin, la paleontología era una ciencia en ciernes, y aún era realista argumentar que si bien aún no se descubrían los esperados intermedios algún día se descubrirían. No obstante, más de un siglo después, tiempo durante el cual se ha recuperado, almacenado y analizado una cantidad incalculable de fósiles, este argumento comienza a debilitarse. Este engrandecido registro se muestra reacio a revelar la serie esperada de formas intermedias. En cambio, como sostuvieron los paleontólogos estadounidenses Niles Eldridge y Stephen Jay Gould en un texto publicado en 1972, los indicios que se derivan del registro fósil no son de un cambio gradual, sino de estabilidad general con breves explosiones de cambio, modelo que denominaron equilibrio puntuado. Por regla general, señalaron, las especies fósiles no suelen mostrar evidencias de un cambio lento de una a otra con el paso de las eras. En cambio, tienden a aparecer en el registro de forma más bien súbita, para persistir relativamente sin alteraciones por periodos que se extienden hasta millones de años, y después desaparecer de la misma forma repentina para verse reemplazadas por otras especies, que pudieron ser o no parientes cercanas. Las brechas en el registro fósil, sugirieron Eldridge y Gould, tal vez no solo reflejen una falta de información, sino quizás en realidad están comunicándonos algo. Sucede algo más que un simple cambio lineal guiado por la mano de la selección natural. El ingrediente faltante resulta un conjunto muy complejo de factores. Eldridge y Gould se centraron en la especiación, el medio por el cual una especie progenitora da origen a una o más especies descendientes. Solo creemos que la evolución tiene lugar, señalaron, porque Darwin nos lo dijo, de manera muy convincente. Pero sabemos que ocurre la separación de linajes, especiación, pues de otro modo la vida nunca se habría diversificado, lo que nos da el modelo de grupos dentro de grupos que vemos en la naturaleza y que se predice mediante un modelo evolutivo de ancestros y descendencia. Vieron en la especiación un fenómeno de corto plazo, quizá, aventuraron, de 5.000 a 50.000 años, en términos geológicos, un parpadeo, y no uno que implicase el cambio gradual en periodos extensos. Sugirieron asimismo que la mayoría de los cambios se concentraba en torno al fenómeno mismo de la especiación. Página 19. La evidencia más convincente del cambio gradual aparecería en los innegables indicios en el registro fósil de tendencias evolutivas de largo plazo, como el agrandamiento del cerebro entre los miembros de nuestra familia zoológica, Hominidae. Los miembros de Hominidae son los homínidos, durante más o menos los pasados 2 millones de años. No obstante, como propusieron Eldridge y Gould, las tendencias evolutivas bien podrían explicarse también por la competencia entre especies y por procesos que tuviesen lugar al interior de las especies conforme a la selección natural. Por tomar el ejemplo de los homínidos, es muy plausible atribuir el agrandamiento, en apariencia muy estable, del cerebro que vemos en el registro fósil al éxito relativo de las especies homínidas con un cerebro más grande en la competencia por la vida y no a la ventaja competitiva de individuos con un cerebro mayor dentro de cada población. Así, de acuerdo con la teoría de Eldridge y Gould, cada especie en su conjunto desempeña un papel en el proceso evolutivo, como actor en la obra evolutiva. Esta idea revolucionó la manera en que percibimos la evolución. En este momento tal vez sea necesario decir algo acerca de lo que son las especies, asunto más espinoso de lo que cabría imaginar. En 1864, el biólogo francés Pierre Tremaux escribió, de las definiciones de especie, hay tantas como hay naturalistas. Casi un siglo después, sus palabras valen más que nunca.
Las especies son las clases básicas de organismos, las unidades fundamentales en las que se empaca la naturaleza. No obstante, hay poco acuerdo en lo que son exactamente las especies y en cómo reconocerlas. Desde luego, hay discontinuidades muy evidentes en el mundo vivo, y suele reconocerse que los miembros de la misma especie se reproducen de manera fructífera, mientras que los miembros de diferentes especies no lo logran. Sin embargo, cuando se trata de una definición precisa, el asunto se complica. Una reproducción infructuosa puede ser resultado de la falta de afección, de incompatibilidades del aparato reproductivo o de la incapacidad de la progenie para desarrollarse o reproducirse con éxito. Cada una de estas cosas se expresa de diferente manera y dará origen a una definición distinta de especie. Además, los miembros de diferentes especies tienden a verse distintos o a elegir diversos hábitats, y las definiciones de especie también se han basado en estos criterios. Definir una especie se dificulta más cuando se trata de especies extintas. De ellas se conocen solo sus huesos, y existen en otra dimensión y en otro tiempo, lo cual añade sus propias complejidades. Entre los mamíferos, como nosotros, las especies nuevas completamente individualizadas, es importante percatarse de que cada especie es, en cierto sentido, una entidad individual. Se derivan de subpoblaciones de especies existentes que por alguna razón se aislaron de las poblaciones progenitoras. Si los grupos aislados son pequeños, tal vez se incorporen las características novedosas que pudiesen aparecer en sus miembros y se transmitan entre generaciones. El tamaño pequeño del grupo parece ser un requisito para el cambio evolutivo significativo de cualquier clase, pues es sencillamente demasiado difícil modificar poblaciones grandes. Y, así, en estas poblaciones deben darse las innovaciones físicas. Sin embargo, el cambio físico en sí nada tiene que ver con la especiación, que es el desarrollo de un aislamiento reproductivo, es decir, la separación de una especie nueva. Además, ni siquiera podemos recurrir al concepto de especiación en la búsqueda de una definición de especie. Esto es así porque la especiación no es un mecanismo sino un resultado, que quizá provenga de una amplia variedad de razones. De este modo, si bien es claro que las especies son fundamentales para el proceso evolutivo, asimismo es evidente que estas son para los biólogos algo así como la pornografía para algunos magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos, quienes no parecen ser capaces de definirla aunque afirmen que la reconocen cuando la ven. De manera que el edificio de la teoría evolutiva aún está en construcción, y así seguirá en tanto haya científicos cerca para trabajar en sus acabados. Sin embargo, pese a un sinnúmero de puntos de vista contrapuestos, es posible discernir las amplias direcciones en las que es probable que avance nuestra comprensión de la evolución. Más importante aún, agregar la función de las especies y las poblaciones a las de los individuos en el proceso evolutivo ayuda a aclarar cómo fue que pudieron ocurrir los cambios. Cuando se formuló la síntesis evolutiva, se consideraba que el individuo era la entidad suprema de la evolución. Algunos individuos estaban mejor adaptados que otros a las circunstancias prevalecientes, y fue el éxito reproductivo de los bien adaptados, y el fracaso de los que no lo estaban, lo que al final impulsó a las poblaciones, a lo largo de extensos periodos de tiempo, por la ruta de la adaptación mejorada. Todo parecía así de sencillo, y esta visión redujo de manera convincente y crítica fenómenos importantes, como el surgimiento de especies nuevas, a poco más que consecuencias pasivas de un proceso básico de clasificación entre individuos. En virtud de este proceso, una población podía adaptarse mejor al mismo ambiente, mantenerse en espera o cambiar para adaptarse a un ambiente nuevo, y eso era, en esencia, lo que se necesitaba para que operase todo el mecanismo. Una formulación atractiva para quien le agrada el orden, quizá, pero, por desgracia,
Resulta que la naturaleza es un lugar más bien desordenado. Para empezar, veamos el cambio ambiental. Desde la época de Darwin, todo el mundo estaba de acuerdo en que los cambios de clima, en ocasiones drásticos, moldearon características de la historia de la Tierra y también fueron determinantes para los modelos evolutivos que vemos en el registro fósil. Sin duda, el periodo durante el cual la familia humana, Hominidae, ha estado presente fue testigo de profundas oscilaciones de las circunstancias climáticas en todo el globo. Por ejemplo, hace apenas 20.000 años, algunas partes de Europa que hoy en día están cubiertas de bosques de robles yacían bajo capas de hielo de 400 metros de grosor. Sin embargo, como sugiere este ejemplo, estos cambios tendieron a ocurrir en escalas de tiempo relativamente mucho más breves de las que se necesitarían para una transformación gradual de las especies, generación por generación, conforme a la selección natural. E incluso en los casos en que la adaptación en ambientes drásticamente nuevos pudiese ser posible en teoría, existen resultados más plausibles que el cambio adaptativo. Si una población se ve afectada de repente por un cambio importante de su hábitat, es mucho más probable que ocurra una migración hacia circunstancias más acordes, o la extinción local o incluso total, que el lento cambio de generación en generación hacia otro estado adaptativo, para cuyo término bien pudieron haber cambiado de nuevo las circunstancias. Y veamos también la adaptación. La adaptación es un proceso en virtud del cual los miembros de una especie se ajustan a su ambiente de modo que sobrevivan y prosperen. No obstante, muy a menudo consideramos la adaptación como algo que implica la optimización de rasgos particulares. La vemos como un proceso que mejora al máximo el ajuste del organismo a su ambiente en todas sus características. Sin embargo, basta pensar en ello un momento para confirmar que no es así. El proceso que rige la adaptación dentro de las poblaciones es la selección natural, que opera al promover o suprimir los logros reproductivos de los individuos en su totalidad, no sus rasgos por separado. Y cada individuo es un conjunto muy complicado de características, en su mayoría controladas por muchos genes y a su vez vinculadas genéticamente con otros caracteres. En suma, no hay forma de que el destino evolutivo de una característica particular se determine sin afectar también los destinos de muchos otros atributos. Todos los organismos fructifican o fracasan como la suma de sus partes. Y, respecto a la población, no hay forma de distinguir características particulares para promoverlas o eliminarlas, si bien, con imaginación, sin duda es posible soñar con situaciones en las que un atributo particular sea indispensable para el éxito o el fracaso, sobre todo rasgos relacionados directamente con la reproducción. No obstante, solemos hablar muy fácil sobre la evolución de tal o cual aspecto de un organismo, el cerebro, por decir algo, o la barriga, o las extremidades, o lo que sea, sin considerar que no es posible que ninguna de estas cosas posea una historia evolutiva separada de la especie a la que pertenece. En resumen, no es realista ver en la evolución un asunto de afinación de organismos o de sus componentes con el transcurso de vastos periodos de tiempo. Lo que en realidad vemos en el registro fósil son, un débil reflejo de, las historias de las especies. Así, lo que parece suceder es que toda especie lograda y razonablemente dispersa tiende a diversificarse, con el desarrollo de variantes locales en distintas partes de su entorno. Esto suele verse entre especies del orden primates, el gran grupo de seres vivos al que pertenecemos junto con simios, monos y lémures. La especie primate suele abarcar subespecies reconocibles en diversas áreas geográficas. La base de este fenómeno sin duda es la selección natural, al menos en parte, pero es probable que también hayan sido importantes influencias por completo azarosas, pues es común que las variantes regionales varíen entre sí al menos en parte por razones de muestreo aleatorio.
Las subespecies son poblaciones locales que difieren de otras poblaciones semejantes en rasgos identificables y ocupan sus propias coberturas geográficas. Y, al menos durante un tiempo, son susceptibles de definirse en términos de sus características físicas. Por otra parte, las subespecies se mantienen efímeras en potencia, pues pierden su identidad si se reabsorben en la población general al reproducirse con otras subespecies. Así, es necesaria la especiación, el establecimiento de una barrera reproductiva entre grupos, para que las nuevas variantes se conviertan en entidades históricas verdaderas. Y la especiación no es en absoluto lo mismo que el desarrollo de innovaciones anatómicas de la clase que nos permite reconocer distintas subespecies. De hecho, como la evolución misma, la especiación no es un proceso único. En esencia, es un resultado, la incapacidad o el fracaso de la reproducción de dos individuos de dos grupos, y esto puede darse de varias formas, mediante diferencias en el nivel de los genes o de los cromosomas en los que se agrupan los genes, o incluso de anatomía o de comportamiento. El hecho de que la creación de nuevas especies no corresponda directamente con el cambio anatómico no es popular entre los paleontólogos, pues a menudo dificulta la identificación de especies en el registro fósil con cierta confianza. Esto se debe a que la morfología, la forma física de un organismo, es básicamente lo único con que cuentan los paleontólogos para determinar sus juicios. Los únicos atributos mensurables de los fósiles, además de la morfología, su edad y su origen geográfico, mantienen una relación aún más tenue con la identidad de la especie que su forma física. Sin embargo, en general, las diferencias morfológicas entre especies estrechamente relacionadas, provenientes de la misma especie progenitora, no son grandes, por lo que el riesgo de no reconocer suficientes especies fósiles con base en las diferencias anatómicas suele ser mayor que el de reconocer demasiadas. No obstante, al final, pese a las funciones elementales de la especiación, la competencia, el cambio ambiental y la extinción en el proceso evolutivo, se mantiene la validez de que la evolución se trata también de la acumulación de innovaciones físicas heredadas con el paso del tiempo en los paquetes que conocemos como especies. ¿Cómo sucede? Un nuevo campo, conocido con el sobrenombre de EvoDevo, abreviatura de Biología Evolutiva del Desarrollo, se dedica a entender cómo se relacionan las innovaciones genéticas con los modelos de cambio físico, y en años recientes se han registrado avances notables al respecto. Mientras se desarrollaba la síntesis evolutiva, la premisa era que todos los genes actuaban más o menos de la misma manera, por lo que la supuesta evolución gradual darwiniana se explicaría al sacar la media de los efectos de varios genes que actuaban en cada carácter. Sin embargo, ahora los genetistas del desarrollo descubrieron que no todos los genes son iguales en la determinación de los resultados físicos. Para ser honestos, aún no es muy claro cómo se convierte la información genética en seres vivos adultos, pero sí se sabe que, aunque los cambios en la mayoría de los genes tienen efectos leves, los de otros pueden tener efectos importantes en las principales rutas del desarrollo. Particular interés reviste aquí una clase de genes conocidos como genes regulatorios porque norman el desarrollo del embrión al desencadenar, o suprimir, las actividades de otros conjuntos de genes. La gran semejanza de muchos genes regulatorios en organismos tan dispares como insectos, aves y seres humanos es un argumento de gran peso para la relación evolutiva de estos seres, así como un reflejo de la importancia fundamental de estos genes en el desarrollo de organismos individuales. Los genes de esta clase poseen mecanismos complejos, y sus efectos dependen tanto de las interacciones entre genes como de las secuencias en las que se activan y se apagan. Nuestro creciente conocimiento de los genes regulatorios ya nos permite saber cómo los organismos que tienen una apariencia corporal radicalmente distinta en realidad comparten ancestros comunes. Más aún,
Lo anterior señala la forma como surgen nuevas formas de organización corporal, no en una serie de pasos diminutos con el paso de periodos de tiempo extensos, sino simplemente por cambios del momento y del tipo de combinación en que se activan y se apagan los genes durante el proceso de desarrollo. Esto no solo es de interés para quienes estudian las relaciones evolutivas entre los grandes grupos contrastantes de seres vivos, sino que también tiene implicaciones de cambios de organización importantes dentro de grupos más pequeños, que mantienen una relación estrecha. Un buen ejemplo de esto último es la transición entre homínidos de las llamadas formas tempranas erguidas arcaicas, de cuerpo pequeño, piernas cortas, brazos largos, y manos y pies un tanto curvados, a bípedos altos que caminaban con pasos largos semejantes a nuestra propia especie. Este cambio fue a todas luces abrupto. No se conocen formas intermedias entre las estructuras corporales arcaica y moderna, por lo que parecería que la segunda apareció en la escena de manera un tanto repentina. No sabemos con exactitud qué modificaciones genéticas participaron en el cambio de un tipo corporal al otro, pero los genetistas moleculares y del desarrollo comienzan a levantar una esquina del velo que cubre este misterio. Y, al hacerlo, han brindado un nuevo conjunto de razones para revisar nuestra idea del proceso evolutivo como una progresión lenta e imponente. Desde luego, toda innovación genética debe aparecer en un individuo. En su libro de 1999 Sudden Origins, el paleontólogo de la Universidad de Pittsburgh, Jeffrey Schwartz, amplió la pregunta acerca de cómo estas innovaciones se transfieren del nivel del individuo en que se originan al de la población a la que pertenece dicho individuo. Después de todo, si las mutaciones no efectúan este desplazamiento, no tendrán futuro evolutivo. Schwartz partió de la observación de que las mutaciones que surgen como alelos dominantes tienden a ser dañinas para sus poseedores, y que los alelos fructíferos, en potencia ventajosos, tienden, por tanto, a surgir en un estado recesivo. Así, las nuevas mutaciones recesivas comenzarían a extenderse en la población pero de manera invisible, pues no se expresarían en la anatomía de individuos heterocigotos, es decir, los que poseyeron solo uno de los nuevos alelos junto con un alelo sin mutación. En los primeros días de la teoría evolutiva se propuso la idea de que los organismos de nuevas clases debían surgir como monstruos prometedores, resultado de una mutación importante. Esta noción fue rechazada con firmeza con base en que dicho monstruo no tendría con quién aparearse. Sin embargo, conforme a la teoría de Schwartz, no sería problema hallar una pareja. Y, de todos modos, una vez alcanzada la masa crítica de heterocigotos externamente normales, los homocigotos recesivos, individuos con dos copias del alelo recesivo, que de este modo exhibirían el rasgo físico novedoso correspondiente, comenzarían a aparecer regularmente en la población. Y en este momento la selección natural comenzaría a operar, favoreciendo a una clase de forma física respecto de la otra. Este tipo de avances nos permite vislumbrar la forma en la que es probable que se desarrolle la teoría evolutiva, siempre en proceso, en las siguientes décadas. Pero, ¿qué importancia pueden tener estos avances para nuestra comprensión de la evolución humana hoy en día? Para empezar, nuestro creciente entendimiento del funcionamiento de los procesos evolutivos en diversos niveles nos lleva a revisar nuestras expectativas de lo que hallaremos conforme el registro fósil revele la historia de la evolución humana con mayor detalle. ¿Cuáles son esas expectativas? Hace más de 2000 años el filósofo griego Aristóteles vio que los seres humanos ocupaban el peldaño más alto de una gran escalera de seres que al final los vinculaba con las formas de vida más bajas, algas de estanque, etc., del fondo. En la época medieval, esta idea revivió gracias a eruditos que colocaban a los seres humanos entre Dios y los ángeles en la cima, y las otras formas terrestres, de los primates hacia abajo, debajo de ellos.
Por extraño que parezca, esta noción persistente agradó también a muchos de los primeros evolucionistas, al menos a quienes veían en los conceptos gradualistas darwinianos una explicación de la progresión que percibían en la complejidad de la vida. Los paleoantropólogos heredaron esta idea conforme asumieron la responsabilidad de interpretar el registro humano fósil y al final descubrieron que también se ajustaba a ellos. Tendemos a considerar lo conocido como natural o como lo que debe ser, y solo hay una especie de homínidos en la Tierra hoy en día, Homo sapiens. Así, una vez ampliamente aceptada la síntesis evolutiva, a mucha gente le pareció razonable suponer que el relato evolutivo de la humanidad consistía en una progresión sostenida de lo primitivo hacia la perfección. De hecho, en la década de 1960 apareció una corriente de pensamiento que sostenía que, en principio, solo pudo haber existido una especie de homínidos en la Tierra a la vez. Sin embargo, durante el siguiente par de décadas quedó claro que, a partir del creciente registro fósil, no fue así. Las especies de homínidos exploraron al menos unos cuantos callejones sin salida que al final se extinguieron. No obstante, la idea lineal persistió, y algunos científicos aún hoy defienden la noción de una línea principal de ascendencia humana a lo largo de la cual puede rastrearse una sucesión gradual de especies. De acuerdo con esta postura, los fósiles homínidos forman los eslabones de una cadena continua, con la ocasional cadena lateral, se entiende, que une a Homo sapiens con sus precursores más remotos. Con la llegada de la idea del equilibrio puntuado y la comprensión de que las especies son entidades por completo individuales, que desempeñan papeles evolutivos que trascienden los de meros intermediarios entre sus ancestros y sus descendientes, algunos paleoantropólogos comenzaron a sentir la necesidad de revisar esta forma de creencia popular. Los descubrimientos durante el último cuarto del siglo XX y principios del XXI solo acentuaron esta necesidad. Cada vez es más claro que la historia evolutiva de la familia de los homínidos no ha sido un relato sencillo de ajustes de un importante linaje central al paso de los eones. En cambio, ha sido una saga dinámica en la cual se originaron múltiples especies de homínidos, presentaron batalla en la arena ecológica y, las más de las veces, se extinguieron. Ha sido una historia de experimentación evolutiva, de exploración de los muchos modos en que es a todas luces posible ser un homínido. En años anteriores, cuando la noción de la cadena continua ejercía influencia, era posible ver en los fósiles una sucesión temporal de eslabones en dicha cadena. Así, si se conocía la edad de un fósil de homínido, se sabía también qué lugar ocupaba en la evolución humana. De acuerdo con esta visión, la paleontología era en esencia un asunto de descubrimientos. Al hallar los eslabones suficientes se sabría cómo y dónde iba la cadena. Sin embargo, ahora comenzamos a darnos cuenta de que el asunto del paleontólogo es mucho más complejo. Si las especies son entidades únicas definidas por fronteras reproductivas, primero necesitamos reconocerlas en el registro fósil. Y lo siguiente es ordenar sus relaciones. No es posible hacerlo solo mediante descubrimientos, además de que sin duda necesitamos más fósiles. Las relaciones han de revelarse mediante análisis atentos, empresa que los paleoantropólogos apenas hace poco iniciaron. Aún así, ya es muy claro que tenemos que vernos como una ramita en un gigantesco árbol ramificado de vida, en lugar de vernos debajo de los ángeles, en el peldaño más alto de la escalera de seres vivos. Página 28.